mentira, es verdad, es una operación política o de verdad están robando? ¿Viste? Está esa pregunta de la gente. Lo difícil de este tema justamente es que se monta sobre un verosímil. O sea, no sabemos si es cierto o no, pero parece cierto todo, ¿no? Y un día donde también el mercado de alguna manera no se mostró con mucha volatilidad. Hay ruido, claramente hay ruido. Es el ruido político, sí. Hoy ya habló Javier Milei en el mediodía, en realidad, en Corporación América, inaugurando oficinas, esquivó olímpicamente el tema. Habló de Eduardo Urnequian, de su pasado como empleado en Corporación América. Sí. Fue muy elogioso con el jefe de gabinete, don Guillermo Francos. Lo definió como el mejor jefe de gabinete de la historia. Es habitual que a sus ministros lo ponga en ese nivel, pero del tema, más allá de alguna referencia que quizás había que buscar un poco si se estaba refiriendo a eso, no hizo mención. Claro, hablemos de otra cosa. Claro. Hablemos, el mensaje franco, chicos. Kirchnerismo nunca más. Pero claro, la gente está esperando que digan algo de... Españolo, por ejemplo, ¿por qué no habla? Bueno, claro. Yo creo que Españolo va a esperar a que avance un poquito la investigación para ver si habla estar o no. Judicializado, claramente se va a cuidar mucho en sus declaraciones. ¿Sabés qué, Guado? El que me pareció muy interesante el mensaje de hoy, no interesante decir por el mensaje, no quiero hacer un juicio de valor, sino porque Fernando Soto, del Ministerio de Seguridad de la Nación, adelantó un poco lo que podría ser la estrategia judicial del gobierno, ¿no? Cuando él dice, esos audios que no son reales y que de alguna manera pueden estar, se pueden haber conseguido a través del espionaje ilegal, no tienen ninguna validez en la justicia. Pero eso importará judicialmente, en principio, pero después hay una opinión pública que quiere saber... Obvio. ¿Qué pasó, no? Totalmente. Claro. Y además, Bruno, es cierto, por ahí judicialmente los audios no tienen impacto, pero la justicia pidió teléfonos, documentos, computadoras. Sí, creo que lo que terminó agravando el tema fue la reacción de los sospechosos, ¿no? El viernes en los allanamientos, que no se los encuentre, que no se hayan puesto a disposición enseguida. Que los empresarios, también los dos, hayan estado, por lo menos, bueno, uno el que se encontró el viernes, el otro hoy, pero también con una actitud sospechosa. Y te agrego algo, Guada. A ver, Alejandro Kovalevker se escapó. Sí, claro, se escapó. Hoy fue, entregó el celular, pero no hay que olvidarse que el viernes se fue. Lo veo, Guada, abrazando a todos, Milei, uno por uno. No vi a Martín Menem, a Lule Menem. Mirá, ahí está Tronco, por ejemplo. Mirá. Mirá. Dueño junto a Fantino, ¿no? De Neura. Tronco, candidato a diputado. Sí, Tronco, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Un defensor, por supuesto, muy leal de este gobierno, que además todos estos candidatos también, ¿no? Deben estar también en un clima bastante raro de justo en este momento estar teniendo que poner la cara por algo que los a priori, por lo que vemos, mantiene la estética habitual en esta clase de actos. Lo mismo pasó el fin de semana en la Parece maratón. el final del acto. ¿Cómo, Franco? Parece el final del acto, digo. No, que va a hablar Milei ahora. ¿No? Franco, vos decías una cosa interesante, ¿no? Que la opinión pública necesita una explicación del gobierno, a ver qué pasó. Y yo te diría que en estos primeros movimientos también hay una política muy ansiosa de saber qué es lo primero que opina la opinión pública, ¿no? Claro. ¿Cuál es el primer impacto? Sí. Te digo porque nos podemos llegar a topar con algo que es bastante común, que es que la opinión pública discrimine el impacto sobre el número 1 respecto de los números 2 y de los números 3. En un proceso de idealización, la gente voltea a su objeto de deseo último. Primero paga la periferia, Franco. Es cierto. Escuchamos lo que está pasando ahí en Junín. A ver un poquito, subimos ese volumen. A ver, Guada. Mirá. Bueno, ahí está Guada, ¿ves? Yo no lo veo por lo menos a los Menem, ¿viste? Ahí, no sé si... No se lo ve. Ha dicho Milei, arreglen esto. Claro, claramente la estrategia pasa por diferenciarse de los Menem en el eventual caso de tener que cortar cabezas, que corte ahí el escándalo en Lule Menem y tratar de despegarla lo más posible a Karina Milei. Milei, que no escatima actividad en Twitter, sobre todo, como bien sabemos, sí retuiteó ese comunicado, ahí está hablando. De Lule Menem, pero nada más. Empieza. Sobre el tema. Ahí está hablando el presidente Javier Milei. Sí, acto en Junín.
tiene miedo. Los Tucas tienen miedo. Los Tucas tienen miedo. Los Tucas. ¿Y si sacamos al pingüino del cajón? ¡Saquen al pingüino del cajón! ¡Que los pibes cambiaron de idea! ¡Llevan la bandera que trajo el león! ¡Saquen al pingüino del cajón! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero expresar mi solidaridad con nuestros militantes que fueron agredidos brutalmente por las hordas kirchneristas fuera de este lugar. Quiero que sepan, se acabaron las patotas kirchneristas. ¡Kirchnerismo nunca más! Además, quiero agradecer a Sebastián Pareja y a Gonzalo Cabezas por la organización de este encuentro que hoy nos convoca a todos aquí en Junín. Precisamente Junín, que es uno de los motores productivos más importantes de toda la provincia de Buenos Aires. Además, quisiera comenzar presentando a los candidatos a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires que están aquí conmigo y felicitarlos por haber animado a dar la batalla por la libertad de los argentinos. Muchas gracias. Todos ustedes son testigos de los estragos que el kirchnerismo ha causado en nuestra sociedad y han decidido convertirse en paladines de la libertad. No hay acto más patriótico que dar la vida por la libertad de nuestros vecinos. Por eso, cada uno de ustedes es un héroe que ha decidido llevar la antorcha de la libertad a los rincones más oscuros de nuestra nación. También quisiera hacer una mención especial a mi amigo, el profe José Luis Espert. Justamente el profe Espert, porque ha sido un vanguardista a la hora de dar la batalla por las ideas de la libertad. Él entendió mucho antes que yo que la forma de cambiar las cosas en serio es metiéndose en política. Y su candidatura presidencial de 2019
sirvió de inspiración a muchos liberales para que dejáramos de silbar en la tribuna y nos pusiéramos los pantalones para entrar al campo de juego. En algún momento hemos dicho expert con peluca. Como economista y miembro del sector privado, entiende como pocos la necesidad imperiosa de hacer un cambio económico profundo en la Argentina y la importancia de las reformas pro libertad que nuestro gobierno está impulsando. También entiende a la perfección el flagelo que los ciudadanos de a pie sufren diariamente por culpa de la inseguridad y que la única forma que existe para combatir al delito es castigándolo. En otras palabras, entiende perfectamente que el que las hace las paga. También quisiera agradecer a Sebastián Pareja por el armado y la coordinación del partido a nivel provincial. Gracias, Seba. Y por supuesto, espero una gran ovación ahora, ¿no? También quiero agradecer al jefe, Karina Milei, por haber llevado la titánica tarea de organizar el partido a nivel nacional. ¡Gracias, jefe! También quiero hacer una mención especial para aquellos que trabajaron también en la construcción de este espacio en la provincia de Buenos Aires. El queridísimo Cristian Ritondo y el Colo Santilli. Para cambiar el país de una vez y para siempre tenemos dos batallas. La primera de ellas tiene lugar y fecha en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Esta primera batalla se luchará en el bastión de nuestro gran adversario, allí donde su modelo nefasto se muestra en toda su podredumbre. Los bonaerenses conviven a diario con millones de sus ciudadanos sumidos en la miseria, con los delincuentes sueltos mientras que las víctimas se esconden tras las rejas de su casa, y con un Estado que persigue con impuestos a los que trabajan, mientras sus funcionarios andan en yate por Europa. Hoy en la provincia de Buenos Aires, los únicos que prosperan son los políticos. El kirchnerismo está acuartelado en la provincia y de allí saca las armas con las que atentan contra el cambio de la nación. ¿Qué pasó? Médico arriba, por favor. Arriba un médico. Médico arriba. Está yendo. Sí. Lo abracé allá. Lo estamos haciendo todos juntos. En definitiva,
No nos confundamos. Contra los kirchneristas no hay negociación posible. Por eso, esta primer batalla se trata de quitarle al kirchnerismo las armas con las que buscan arruinar el futuro de todos los argentinos de bien. Y por eso, este 7 de septiembre tenemos que decir: kirchnerismo nunca más en la provincia de Buenos Aires. Kirchnerismo nunca más. Quiero que tomen conciencia de lo importante que es esta primera batalla el 7 de septiembre. Este 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires se va a votar con una boleta que permite el fraude, no con la boleta única papel que el gobierno liberal emprendió y asumió cambiar para que las elecciones sean limpias. Van a usar un método que permite el fraude. No solo eso, van a usar voto cadena, van a usar la urna embarazada, los punteros van a comprar políticos y colegios. Además, hacen candidaturas testimoniales y tiran todo el aparato para tratar de torcer el rumbo que ya los argentinos de bien eligieron, que es el rumbo en la libertad. Por eso, esta elección también va a significar el techo del kirchnerismo. Y nosotros, de acá a octubre, haremos una también mejor elección, porque básicamente no hay candidaturas testimoniales, se vota boleta única de papel y además se va a votar la gestión del mejor gobierno de la historia. Por lo tanto, octubre además será mucho mejor que septiembre. Por eso, si este 7 de septiembre llegamos a ganar la provincia de Buenos Aires, estaremos clavando el último clavo al cajón del kirchnerismo para decirle: kirchnerismo nunca más. En este sentido, la segunda batalla entonces ocurrirá el 26 de octubre en todo el país, en donde se elegirán diputados y senadores nacionales. En esa fecha tenemos que darles a estos abanderados de la libertad las fuerzas y las armas para cambiar el país de una vez por todas. Tenemos que tomar conciencia que hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo y desde allí intentan todas las semanas hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr. Están tan disociados de la realidad y la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto público y devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal. Por eso, digamos, está molesto porque le estamos afanando los choreos. Bueno, que se sigan riendo entonces. A estos kirchneristas no les preocupa en lo más mínimo que esto implique retomar
al sendero de la inflación de 3 dígitos, al aumento de la pobreza y al caos social el que nos dejaron hace apenas 2 años. Y aunque el país entero les haya dicho basta en las urnas, ellos prefieren seguir haciendo oídos sordos al reclamo popular. Por eso necesitamos redoblar la apuesta para terminar de barrer con todas estas estructuras putrefactas que se han enquistado en la legislación argentina, aferrándose a los últimos minutos de privilegio que les quedan. Los últimos minutos de privilegio que le quedan. Hoy, en una conferencia, justamente señalaba, a la luz de todas las atrocidades de que son capaces de hacer estos roñosos de los kirchneristas. Eso les sería un problema grande. En estos momentos donde justamente el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, a tratar de generar esta inestabilidad, y lo cual lo hacen de manera abierta, descarada. Yo les quiero decir que nada de eso a nosotros nos va a asustar, porque si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante 2 meses y se vayan definitivamente? Por eso, en octubre tenemos que darlo todo para que quienes están aquí entren a ese recinto estancados por décadas de colectivismo. Porque necesitamos proteger lo logrado y avanzar con las reformas que aún nos faltan para convertirnos en el país más libre y próspero del mundo. De hecho, días atrás, cuando hablaba del crecimiento y al ritmo al cual se expandió la economía durante la última parte del 2024 y que arrancó el año expandiéndose cerca del 6%, en el segundo trimestre al 8%, una de las cosas que yo les quiero señalar es que si entre el 6 y el 8, supongamos 7%, en 20 años cuadruplicaríamos el PBI y nos convertiríamos en una gran potencia. Seríamos una gran potencia mundial. Por lo tanto, estamos haciendo grande Argentina nuevamente. Y no habría que esperar tanto, porque en los primeros 10 años empezaríamos a entrar al pelotón de los países desarrollados. Por lo tanto, es nuestro compromiso de hacer Argentina grande nuevamente. Make Argentina great again. Por lo tanto, cada banca que ocupe un abanderado de la libertad será una banca que deje de pertenecer a los legisladores del partido del Estado. Solo así el gobierno nacional
podrá contar con las herramientas necesarias para avanzar con las reformas que el país necesita y el Congreso de hoy insiste en bloquear. Ellos bloquean nuestras propuestas porque saben que la prosperidad de Argentina implica el fracaso del modelo del cual vivieron todo este tiempo. Tienen muy claro que si el país cambia para siempre, la Argentina va a crecer como nunca. Y ellos no podrán seguir subsistiendo a costa de los argentinos de bien. Van a tener que salir a laburar como gente honesta. En definitiva, su única propuesta es poner palos en la rueda para hacernos volver al pasado. Y si hay algo que los argentinos dejaron muy en claro, es que nadie quiere volver a vivir esa realidad nefasta nunca más. Por eso, este 26 de octubre, tengamos bien claro cuál es nuestra consigna. La libertad avanza o Argentina retrocede. Por lo tanto, que avance la libertad, porque la libertad avanza. Y nada mejor que este lugar para hablar de las necesarias que son las ideas de la libertad en la provincia. Junín cuenta con una superficie de casi 250.000 hectáreas, de una de las tierras más fértiles que se conozca en el planeta. Sin embargo, durante décadas, el interior productivo de nuestro país fue víctima de un constante saqueo por parte del kirchnerismo. Esto ocurrió tanto a nivel nacional como provincial, para subvencionar sus aventuras populistas. Esto mismo explicó Alexis de Tocqueville hace 200 años, cuando dijo que la riqueza de los países no depende de la fertilidad de su suelo, sino de la libertad de sus habitantes. Ellos nos usurparon la libertad y nos empobrecieron y nos metieron en un camino que nos llevaba a Venezuela. De hecho, si hay algo que el kirchnerismo ha demostrado es que cualquier atisbo de libertad individual les parece repudiable. Así, a través de brecha cambiaria, retenciones, aranceles, ingresos brutos por parte del bruto y trabas burocráticas, el Estado ha ido avanzando sobre la rentabilidad del corazón productivo del país, que es el campo. Esto resultó en un estancamiento general de todo el resto de los sectores. Pero de vuelta, los ingresos brutos del bruto, o hacía falta que dijera el enano soviético. El Estado le sacó al campo para financiar campañas políticas, le sacó para subvencionar la energía en el conurbano, le sacó para cerrarle los mercados a los amigos del poder y le sacó para contratar ñoquis en los distintos niveles estatales. Todo esto que le sacó son recursos que el sector privado no ha podido invertir en sí mismo. Esto impidió que aumentara su productividad y competitividad y así terminó impidiendo que todo el conjunto creciera. Y Junín, lógicamente, no fue ajeno a este fenómeno. Vayan y golpeen la puerta del intendente como corresponde. Muchachos, hay que hacerse cargo de todo. Está la nación, está la provincia y están los municipios. Cada uno tiene que ir y hacer su tarea. Con que la hagamos en nación solo no alcanza. Hay que ir por los gobernadores y hay que ir por los intendentes para que la reforma de la libertad avancen en todos lados.
Lo único que lograron todos los adefesios fiscales que montaron los políticos fue despojar al interior productivo de la provincia a toda su riqueza natural. Y todo para crear espejismos artificiales en otros lugares. Para las cámaras, obviamente. Y cuando hablo de espejismo, lo digo en un sentido literal. Bajo la excusa del Estado presente, financiaron ministerios y funcionarios que no sirven para nada. No se olviden que básicamente nosotros llegamos al poder y en el primer día redujimos la estructura del Estado en la mitad de ministerios. O sea, que lo que no se podía hacer, nosotros lo hicimos de manera instantánea. Es más, por ejemplo, recuerden aquella vez que crearon la Mesa del Hambre y lo único que sucedió desde su creación fue el aumento incontrolable de la pobreza. Como diría el profesor Jesús Huerta del Soto, cada vez que el Estado crea un programa para una determinada situación, lo único que hace es agravarla. Y el mejor ejemplo de ello es el socialismo del siglo XXI y la filial local, que es el kirchnerismo. No solo eso, le subsidiaron la luz y el gas a sus amigos de clase alta que vivían en Puerto Madero. Le regalaron pesos a los dueños de los grandes hoteles del país con el previaje. Llenaron las oficinas estatales de comités ideológicos y cupos laborales que no cumplían funciones acorde. Le asignaban obra tras obras a sus testaferros, quienes se encargaban de cobrarlas e incumplirlas una y otra vez. Compraban fideos con sobreprecio desde el Estado para quedarse con el vuelto. Abusaban de los fondos fiduciarios a su antojo. Aumentaron la planta permanente sistemáticamente. Financiaron sus propias campañas electorales con el dinero de todos los argentinos. Y ni siquiera tuvieron el reparo de comprar un solo patrullero para la protección de los argentinos de bien. Eso sí, cuando nosotros buscamos bajar impuestos para aumentar la productividad de nuestro país, nos corren con que todo lo que se podría hacer con ese dinero, todas cosas que ellos en todas sus décadas de gestión no hicieron. Por lo tanto, no se dejen psicopatear por este conjunto de degenerados fiscales psicópatas. Nosotros estamos transitando el camino inverso. Sabemos a ciencia cierta que la mejor reforma para combatir la pobreza no está en la redistribución de la riqueza, sino en la generación de la misma. Y también sabemos que no hay nada mejor para generar riqueza que despojar a los bonaerenses productivos de las cadenas fiscales que ha cargado el maldito enano comunista de Kicillof. Por eso estamos luchando incansablemente para eliminar las distorsiones tributarias que azotaron al sector durante tanto tiempo. Todo para que cada productor vuelva a ser legítimo dueño del fruto de su trabajo y pueda volcar ese fruto a la economía local. Durante estos primeros 2 años de nuestro mandato, llevamos adelante nuestra agenda reformista desde el Gobierno Nacional. Pero somos conscientes de que todo este esfuerzo debe ser acompañado por el mismo trabajo a nivel provincial y municipal. Hoy, ni en pedo, ¿vos te crees que voy a estar acá, digo, con toda la cosa que me hace y voy a aflojar?
Hoy, la provincia de Buenos Aires tiene una presión tributaria exorbitante, muy superior a otras provincias con características similares. Sin ir muy lejos, tan solo en el 2024, la presión tributaria en la provincia de Buenos Aires aumentó en 10 puntos porcentuales y aún así sigue siendo deficitaria con el gastador empedernido de Axel Kicillof. Porque el parásito soviético solo sabe gastar y solo sabe aumentar impuestos y aumentar la deuda para seguir gastando. Gasta billones en políticas de género, gasta miles de millones en pauta oficial, gasta cientos de millones en festivales de verano, pero las escuelas y los hospitales se caen a pedazos. Por eso hay que ponerle un freno de una vez por todas y recortar tanto gasto suntuoso para que por un lado la provincia vuelva a enfocarse en lo importante y por otro para poder bajar impuestos y que el sector privado pueda crecer a mayor ritmo. Y ustedes correctamente podrán estar preguntándose, ¿cómo me afecta esto a mí? Si yo no soy productor, sino que soy arquitecto, almacenero, profesor de inglés o vendedor de autos. Un productor con mayor capacidad de compra puede decidir refaccionar su casa y así contratar a un arquitecto en su proceso. A su vez, un productor y un arquitecto con mayor capacidad de compra pueden comprar una mayor cantidad de bienes en el almacén. A su vez, un productor, un arquitecto y un almacenero con mayor capacidad de compra pueden decidir cambiar el auto. A su vez, todos ellos, al tener mejor pasar económico, pueden decidir invertir más en la educación de sus hijos o en la propia, contratando un profesor de inglés. Esta rueda virtuosa de crecimiento económico y generación de riqueza queda trunca y rota cuando el estatismo interrumpe por la fuerza el procedimiento, cuando bloquea precios, cuando cobra impuestos, porque lo que hace es bloquear la señal de precios que mueve a todo el sistema. Por eso, así como estamos presenciando la reactivación de sectores más lejanos como el petróleo o la minería, también estamos lentamente empezando a presenciar la reactivación del campo y cada una de sus economías locales. Todos los agentes de la economía se benefician cuando se corrigen sus distorsiones, porque corregirlas permite que haya mayor libertad a la hora de transaccionar entre partes. Y esto redunda en mayor libertad a la hora de elegir, siendo la libertad una condición fundamental para la prosperidad. A la vez, todos los agentes del sector privado se benefician de que haya más dinero en manos del sector privado y menos en manos del sector público. Muchachos, si ustedes tienen parásitos en el cuerpo, no matan el cuerpo, hay que matar el parásito. Que entiendan la metáfora, por favor, ¿eh? Porque en definitiva, el sector privado no tiene otra opción que proveer al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, porque si no lo hacen, quiebran. Es decir, el empresario exitoso es un benefactor social y no un garca como ellos creen. Lo que pasa que ellos viven haciendo negocios con el poder. Por eso, cada vez que alguien gana dinero honestamente, o se lo expropian o creen que son garcas, porque el ladrón cree a todos de su misma condición. Naturalmente, el kirchnerismo no quiere que este proceso de despegue nacional arranque. Quiere que nos quedemos para siempre en la pista, porque ahí es donde nos pueden extorsionar, donde nos pueden cobrar los 1001 impuestos que viven robando el bolsillo de los argentinos para sostener su estructura partidaria inviable, donde nos pueden someter a
por los fríos pasillos de la burocracia para firmar sello tras sello, para así cuidar los negocios de sus amigos. Porque quien no puede unir voluntades a través de la verdad, tiene que unirlas a través de la billetera y el clientelismo. Se acaba la compra de voluntades. Acá se compite de manera leal y sincera. Es por esto que también ellos saben que solo pueden seguir vigentes políticamente si la gente es miserable, si la gente no sabe que existe una alternativa al deterioro permanente de la educación, de la salud y de la seguridad. Ellos consideran que cualquier ejemplo de lo contrario tiene que ser eliminado. No tengas dudas. Nos quieren esclavos. No pueden permitir que exista alternativa a la esclavitud fiscal que ofrece su modelo, que exista una alternativa a la dependencia de la dádiva y la administración discrecional de recursos, porque si no, la gente naturalmente huirá hacia donde pueda ser más libre y próspera. Ellos perderán a todos sus esclavos y terminará su poder y su generación de riqueza. Pero cuando eso pasa, los pueblos prosperan, y es lo que estamos buscando nosotros. Es por eso que siempre que ven una actividad productiva, cualquier emprendimiento, cualquier idea nueva, cualquier caso de alguien que arriesga su capital e invierte en el país y le sale bien, su primer acto reflejo es ir y hacerle la vida imposible. O, dicho de otra manera, matarlo a impuestos y regulaciones. Así, llegaron a plantear un concepto tan ridículo como el de ganancias extraordinarias, como si las empresas no estuvieran para ganar plata. Acá quiero hacer algunas reflexiones sobre las ideas de ganancia extraordinaria. Es decir, soy presidente, pero no dejé de ser economista. Así que digamos... Y como fiel discípulo de la Escuela Austríaca de Economía, tengo todo un tema con lo que es ganancias. Estoy en eso. Estoy tomando carrera. Básicamente, el problema del kirchnerismo, digamos, es que son socialistas. Sí, además de chorro. Eso es cierto, pero, digamos, estamos hablando, digamos, del concepto de ganancias legítimas. Entonces, básicamente ellos tienen una idea, digamos, en especial Kicillof lo dejó en claro cuando era ministro de Economía, o muchos de los funcionarios del kirchnerismo que creen que en lo que se denomina la teoría objetiva del valor, donde los precios se determinan por la suma de costos. Y la realidad es que eso es una ridiculez, porque, digo, sí, se viene Menger, pero no me los ponen. Entonces, básicamente, la mejor muestra de que eso no tiene sentido, si ustedes pudieran sumar todos sus costos y la retribución del capital de lo que fuera la ganancia normal, sí, dado el riesgo que están enfrentando, lo cual también es ridículo porque, digamos, nunca la historia se repite hacia adelante. En ese sentido, la realidad es que si uno pudiera hacer eso, es tan ridículo ese mundo que no existirían quiebras. Y claramente en el mundo real existen quiebras. Entonces vamos a suponer que tenemos una economía que tiene dos bienes, el bien A, el bien B. Vamos a asumir que estamos en una economía de giro uniforme, una economía que, desde el punto de vista teórico, se replicara día tras día. ¿Qué pasa si ahora viene un shock y los individuos deciden consumir más de A que de B? Va a subir la demanda de A, va a subir el precio de A,
va a caer la demanda de B, va a caer, digamos, el precio de B. Y ese cambio de precios relativos que hoy generan ganancias extraordinarias en A y generan pérdidas extraordinarias en B, hace que el capital se mueva desde B hacia A. Fíjense que con este simple ejemplo, cómo el kirchnerismo condenó a la muerte a muchísimas personas. Bien, ahí lo estamos escuchando al presidente. Bueno, como él reconoció, no deja de ser economista y se puso un poco técnico, como suele ocurrir en los actos en donde él habla, con una primera parte muy política, con algunas definiciones, con lo que puede llegar a ser algún furcio, algún lapsus, porque dijo, les estamos afanando el choreo, vamos a estar analizando eso. Por supuesto, no soy Jonathan Viale, pero sí está todo el mejor equipo de Todo Noticias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, Guada, un presidente, por supuesto, en un acto ya de campaña formalmente, ¿no? Le dedicó palabras específicas a Sebastián Pareja, a Esper ni hablar, bueno, a el jefe, como le dice a Karina Milei, pero también a Santilli, Ritondo, cada una de las caras de esta campaña, tanto pensando en la bonaerense el 7 de septiembre, por eso Junín, por cierto, como en la Nacional de Octubre. Creo que estamos quejando, Guada, los primeros conceptos de la campaña, por dónde tiene que ir la comunicación en términos conceptuales. Ve un poquito mezclado la épica con la prudencia respecto de los resultados de septiembre. Y va y viene constantemente entre la idea de que en septiembre, si le ganan al kirchnerismo, es el último cajón, pero ojo porque también nos pueden chorear, pero ojo también porque una de esas perdemos, pero de vuelta hay que ir a la época. Claro, no hay un eje definido, ¿no? Y de cualquier manera me parece que lo más importante, y estaba la expectativa puesta en si el presidente iba a hablar o no del escándalo de los audios. A ver, otra vez no hizo referencia directa al escándalo. Elípticamente, ¿no? Lo más cercano que dijo, por lo menos desde lo que yo llegué a escuchar y el análisis, es: nada de lo que haga el kirchnerismo en estos 2 meses nos va a asustar, ¿no? Como de alguna manera diciendo, esto es una operación Cuca, que es un poco lo que viene repitiendo el gobierno en estas últimas horas. Y, presentándola, pidiendo una ovación, no solo presentándola, pidiendo una ovación, como suele hacer por el jefe, por Karina Milei, pero ya en una situación muchísimo más incómoda que en otros actos. Y también a José Luis Espert, que una de las novedades del fin de semana tuvo que ver también con su cercanía con Españolo. Tuvo que salir hasta el propio Guillermo Francos, el jefe de gabinete, a desdecirse de sus primeras declaraciones, sugiriendo una cercanía con Victoria Villarruel. Victoria Villarruel le pidió que saliera a desmentir y en realidad se conoció que la cercanía y la presentación de Españolo vino por el lado de Espert, quien encabeza la lista justamente como diputado nacional, ¿no? Con muchas fotos de archivo, repasando lo que es esa relación de amistad. Fue Espert quien lo presentó a Milei con Españolo en su momento. Franco dijo que no era tan estrecho el vínculo, pero de todas formas reconoció esos domingos de ópera en Olivos. Más allá de estas menciones, digamos, superficiales, y ni siquiera habla del tema específicamente, por lo menos pareciera mantenerse una línea en el gobierno que solamente se refieran al tema. Bueno, Francos lo atajó un poco el fin de semana, como suele ser, es el bombero habitual en términos discursivos del gobierno, pero comunicado de Lule Menem, hoy Martín Menem por la mañana, hasta ahí se agota por lo menos los voceros del tema, ¿no? Pareciera. Sí, exactamente. Sí. Hasta ahí hubo, digamos, hasta ahí llegaron, que fue, a ver, el mensaje, como decía Manu, el fin de semana de Lule Menem, de alguna manera desconociendo todo esto, diciendo que él nunca estuvo al tanto de ningún hecho de corrupción dentro de la Andis, con el retweet, por supuesto, de Martín Menem, de alguna manera respaldando todo lo que dijo. Pero a ver, en el día de hoy tuvimos 2 actos del presidente y uno esperaba de alguna manera, o había una gran expectativa respecto de si podía hablar de esto. No lo hizo, no hizo mención concreta al escándalo. Hasta ahora la estrategia parece ir por el encapsulamiento del escándalo en los Menem, ¿no? Son quienes hasta ahora del gobierno se han referido en forma explícita al tema y no están en el acto, ¿no? Por supuesto. Habló también Karina antes de Milei, tampoco se refirió al tema, por supuesto. Nada, se solidarizó con la juventud. Eso tiene que ver con incidentes. Hubo incidentes hoy, ¿no? En la previa, ahí en las inmediaciones del teatro donde se está realizando. Ahí estamos viendo. Hemos identificado de Violeta, por supuesto, militantes y jóvenes de la Libertad Avanza, los que no tienen identificación. Cuanto menos protagonista de una marcha opositora, se lo estaba vinculando al kirchnerismo, militantes kirchneristas, así lo definieron quienes estaban allí presentes. Había una manifestación opositora intentando recibir con insultos no solo a Milei,
como pasó, sino también a Experta, a cada una de las caras más reconocibles que iban llegando y acercándose. Claro, cuando llegó este grupo, esto es en las inmediaciones del teatro, el teatro donde se está realizando ahora el evento con Milei como protagonista, cuando se cruzaron los militantes identificados con campera violeta con este, o por lo menos con un grupo de quienes estaban reclamando, terminó en esto, algunos con heridas, nadie de gravedad, por lo menos por lo que sabemos hasta ahora, más allá de sí, algunos cortes y golpes en la cara. De hecho, Milei estuvo brevemente con uno de los jóvenes que resultó... A priori no se ve, digamos, en los atacantes ninguna insignia de la Cámpora o del kirchnerismo. No estoy diciendo que no lo sean, pero al menos no se ve... Se ve claramente identificados a los militantes de la Libertad Avanza, por supuesto con el color violeta, pero los atacantes no tienen al menos una insignia o color político claro de lo que yo veo. Pero son claramente identificables, ¿no? Fácilmente identificables. En las próximas horas debería saberse un poquito el guión de cada uno. Estamos con Marcelo Peláez desde el móvil para ampliar la información. Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esto sucedió un par de horas antes de que el presidente Milei llegara a Junín, donde a unos 300 metros de este teatro, en la Plaza 25 de Mayo. Ese era el lugar planificado por la llamada multisectorial local para concentrarse y venir a protestar hasta la zona del teatro por la paralización de la obra pública. Así fue que minutos antes de que llegara Javier Milei, esa multisectorial y una agrupación política denominada Peronia llegaron hasta alrededor de 50 metros de distancia de este teatro. Antes se habían concentrado en esa plaza. Ese era el lugar de concentración toda vez que había una movilización aquí en Junín. ¿Qué sucedió? Una columna de militantes que llegaba desde otras localidades estacionó en las cercanías de esa plaza, cruzó la plaza. Los datos que nos llegan hasta este lugar de trabajo fue que hubo insultos mutuos y tras los insultos terminaron a las trompadas. En realidad fue esta columna de la Libertad Avanza que estacionó sus vehículos en las cercanías de la plaza y terminó topándose con estos integrantes de la multisectorial local, integrada mayoritariamente por sindicalistas locales. Esos fueron los que protagonizaron los golpes de puño con estos militantes de la Libertad Avanza, algunos de los cuales fueron atendidos en el hospital local y otros con heridas menores llegaron hasta este lugar del acto e incluso alguno de ellos se reunió con Milei antes de que el jefe de Estado subiera al escenario. Uno de ellos, Marce, es hijo de una candidata, Matías, hijo de Analía Corvino, que es candidata en la local, segunda sección electoral, dirigente territorial, coordinadora de San Pedro, así la describen en la Libertad Avanza, que es candidata en la segunda sección. Su hijo, Matías, es a quien abrazó Milei en la previa del acto y a quien, bueno, ya están solidarizándose muchos de los dirigentes que están participando allí y otros que no están presencialmente. Marcelo, se sabe, hizo una alusión en el escenario, Milei pidiendo un médico. ¿Se sabe qué es lo que ocurrió? Nosotros estamos en la calle porque sabés que a estos actos la organización no nos permite acceder, nos deja en un corralito en la calle y ya viene siendo historia repetida de todos estos actos de campaña, ¿no? Debemos quedarnos en la calle y lo que pudimos observar fue que llegó una ambulancia. De allí personal médico se dirigió a la platea alta, con lo cual subió por la escalinata lateral y se dirigieron los médicos a la platea alta con equipamiento. Así que interpretamos que debieron asistir de urgencia a una persona que, según los datos que salen desde adentro del teatro, se había desmayado. Así que esperamos algunos minutos para tener mayores precisiones. Bien, Marcelo, muchísimas gracias. Cualquier cosa estamos en contacto, por supuesto. Cómo no, hasta luego. Buenas noches. Bien, bueno, les damos la bienvenida también a nuestras invitadas, las diputadas Patricia Vázquez, la tocaya. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Diana estás? Fernández Molero, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar acá. Me gustaría su primera visión sobre el acto, sobre esta novedad que tuvo que ver con la palabra de Karina Milei, esta alusión de Javier Milei, que, bueno, muchos interpretamos un acto fallido, un lapsus que dijo: les estamos
afanando el choreo. Bueno, nada, eso no. La verdad que le resto importancia, pero quiero destacar que me parece importantísimo dos aspectos. Uno es el nivel de violencia muy intenso que está habiendo en todo el conurbano bonaerense. Lo viví yo, lo vivieron otros candidatos. Yo no soy candidata, simplemente fui a recorrer los hospitales, lo conté en un programa anterior. Y tuve un enfrentamiento pero estaba sacado, ese ser humano está enfermito. Sí, ya hubo varios. Además adjudicándose ser el dueño del hospital. Bueno, a Valenzuela le tiraron piedras, también en José Cepaz, porque José Cepaz es el feudo. Que estaban repartiendo volantes también, ¿no? No los dejan ni siquiera poner mesas. Agredirlos en la matanza. Y esto que pasó hoy, o sea, a ver, yo quiero decir dos cosas que me parecen importantes. Esto es algo que hacía mucho tiempo que no había de este nivel en el conurbano, este nivel de violencia. Dos, para mí corrupción es corrupción, se llame como se llame, con quien se llame, y donde hay que llegar a fondo, hay que llegar a fondo. Lo dije antes, lo digo ahora y lo digo siempre. ¿Tendría que haber hablado Milei ya del tema? Yo creo que sí, pero yo creo que sí, y eso no quiere decir que esté de acuerdo con juzgar antes de la justicia a nadie. Lo he dicho siempre. Primero que la justicia investigue y además celebro que lo haga rápido, no como antes, no como otros casos. Porque, a ver, no se investigó, el hijo se tomó mucho tiempo, digamos. Casanelo ni hablar. A Massa nadie lo toca, es intocable. Yo misma en campaña y hace muchos años, en el 22, denuncié lo de La Vanguardia en San Andrés de Giles y fui ahí. Y nadie llamó lo toca. la atención Entonces, la rapidez de los allanamientos. Por supuesto que festejamos que la justicia investigue, actúe rápido, pero digo, queremos que actúe rápido siempre, ¿no? Termino la idea. No digo que esto sea o no corrupción. Digo, ¿la justicia debe investigar? Sí. ¿La corrupción es mala, nefasta para cualquiera? Sí. Ahora, que hay una campaña muy intensa de destitución, me consta en el Congreso. Absolutamente. Fuerte. Pero vos, ¿a qué te referís con la campaña? Con lo que puede ser una operación de haber guardado los audios y... Quieren voltearlo al presidente desde el día que asumió. Lo hacen en el Congreso, lo hacían afuera. Primero con la calle, adentro con juicio político. Obviamente, yendo... A ver, digo, en ningún lugar del mundo vos le otorgás como poder legislativo al presidente poderes delegados y a los 3 meses se los sacás. Pero perdón, entonces... Y eso es lo que está ocurriendo permanentemente. La campaña es de Spagnolo, entonces, porque digo, la voz es de él. Eso no la quita... conversación No, a ver, repito. Es un exfuncionario hablando de un supuesto esquema de corrupción. Ese tema es uno de los temas. Si fue o no opereta, pero que lo pruebe la justicia. Diana. Ahora, todo lo demás son acciones destituyentes. Bueno, sobre el acto que veíamos, a ver, el gobierno tiene que hacer lo que el gobierno quiera, ¿no? O sea, la justicia tiene que investigar. Para mí, creo que el gobierno debería facilitar lo más expeditivo posible para que esto se esclarezca, porque como decía Patricia, los actos de corrupción son malos en todo momento, en todo lugar y en todo gobierno. Así que eso me parece que si hay algo... La estrategia de fingir demencia de parte del presidente. No sé, eso no participo en la estrategia de ni comunicación ni de gestión. Pero tampoco participo en la estrategia de otro sector y a veces opinás, digamos. O sea, por eso no, digo... parte de la libertad. A mí, yo lo que... son complejos. Yo no haría eso. O sea, yo me parece que lo que haría es pondría a disposición todo lo más rápido posible para decir, che, esto, ¿no? Y los... Hablarías del tema, digamos. Hablaría del tema si no tengo nada que decir. Que ocultar, digamos, básicamente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero, a ver, yo me quedo del discurso del presidente, como él mismo dijo, de la parte economista, ¿no? Entonces, los que defendemos ideas y los que no defendemos personas, las ideas siempre son las mismas y... Digo, la idea de una economía normal, la idea de una Argentina integrada al mundo es un concepto que tiene que prevalecer independiente y lo separaría, digamos, del andarivel de la corrupción, que también se tiene que investigar. Es igualmente importante, ¿no? Es igualmente y sobre todo importante. Cuando quienes están en el ojo de la tormenta, parece un déjà vu de los 90, ¿no? El apellido Menem que vuelve a sonar con un cuestionado Lule Menem, del que se sabe muy poco, que es un operador en las sombras, primo de Martín Menem, quien preside la Cámara su secretario de Gestión Diputados. Institucional, formalmente en la Secretaría de Presidencia. Claro, pero la mano derecha de Karina.
apoderado del partido a nivel nacional. Digamos armador que, territorial. claro, es el clásico armador, digamos, con un perfil muy bajo, del que no se conoce mucho a nivel popular. Es el Santiago Caputo de Karina Milei, quizás. Claro. De hecho, no se conocía su voz. Primer tuit oficial de esta cuenta. Esa cuenta estaba Ahí estábamos viendo el desactivada tweet. desde el 2012, algo así, 2013. Exacto, él no hablaba públicamente. Acá no sabemos si fue un copy-paste en el que puso comunicado 2 puntos o... Claro, bueno, y ahí desmintiendo absolutamente lo que él considera una operación que una operación kirchnerista. tuvo que verse obligado. Lo dijo también Milei. Lo central que plantea Lule Menem acá y que después repite Martín Menem en varias oportunidades es que no sabemos la veracidad de los audios respecto a si son auténticos o no, la voz de Spagnolo, etcétera, el contenido falso. Esa es la línea que los primos Menem mantuvieron. Uno vía redes. Lo que tendrían que haber dicho quizás la semana pasada, ¿no? Ni bien escaló el escándalo, por lo menos poner en duda la veracidad de los audios. Llamó la atención que nadie dijera absolutamente nada. Hoy Martín Menem también recogió el guante y empezó con sus primeras declaraciones públicas de lo que puede llegar a ser más declaraciones todavía en un tiempo, porque se esperan que pueden llegar a salir más audios. Hubo audios nuevos que ahora los vamos a estar analizando. Escuchemos a Martín Menem. A ver, respecto a los audios, yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios. Hay que esperar la justicia. Sí te puedo decir que el contenido de los audios es absolutamente falso y que pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina. Porque la verdad que se trata de una maniobra para ensuciar a un gobierno que está a 2 semanas de las elecciones, Antonio. Vos decís que Lule Menem no tiene nada que ver. Que Karina Milei... Pongo las manos en el fuego por Lule Menem y por Karina Milei. ¿Y Spagnolo? Spagnolo deberá dar las explicaciones correspondientes. O sea, puede ser que Spagnolo haya sido un corrupto. A ver, para eso está la justicia, Antonio. Nosotros no interferimos. Yo confío, como lo hace todo este gobierno, en la división de poderes. Acaba de terminar el discurso del presidente Javier Milei. Todos sobre el escenario y en primer plano el presidente abrazado de su hermana Karina Milei. Una foto que es habitual, pero que en este contexto, bueno, sí, ¿no? obvio, tiene otra importancia. Se analiza de otra manera, ¿no? Porque es un respaldo a quien de alguna manera está señalada en esos audios. Ahí está saludando a todo el equipo. Bueno, obviamente con la centralidad también de José Luis Espert, que les mencionaba antes, también empezó a tener una relación indirecta con este escándalo, ya que es el primer contacto de Spagnolo con La Libertad Avanza fue a través de José Luis Espert. Mezclados candidatos para la elección del 7 de septiembre, candidatos seccionales de la provincia de Buenos Aires con los candidatos nacionales. Hubo hoy un palito en el medio del discurso para el intendente local de Junín, Pablo Petreca, que era del PRO y que no se sumó al armado con La Libertad Avanza. Eso, y me cuentan que concejales de La Libertad Avanza en Junín no los dejaron entrar al acto. Ahí hay una interna también local, ¿no? Estratégicamente, Guada, están mezclando las campañas, por supuesto, porque tienen que nacionalizar la de septiembre. ¿Buscan confundir un poco a la gente? Buscan mezclar las campañas para poder... Vos imaginate que la campaña de la provincia de Buenos Aires de septiembre es difícil de hacer. Son 8 campañas distintas, con candidatos de más del 65% de imagen negativa por un lado, tiene lo suyo, ¿no? Y con desconocidos por el otro. Claro, cada sección tiene... Bien. Entonces están tratando de traccionar con las figuras nacionales, porque es difícil contar 8 héroes. Espera. Dale, perdón, Pato. No, que además de confundir en ese sentido, algo que quiero destacar que es importante, todo el padrón de la provincia de Buenos Aires fue alterado. Nadie vota donde... La mayoría los han cambiado, pero además, más lejos de lo que votaban. Sí. Evidentemente no quieren que voten. Ahora... Bueno, mencionó el tema de la boleta en provincia de Buenos Aires, el propio Javier Milei también, ¿no? Como una especie de intento para quitarle legitimidad a la... Habló de voto cadena, habló de las zonas embarazadas, viejas estrategias de la política en general, de la casta, lo que Milei llamaría, o en otra época llamaba la casta, porque hoy ya cambió lo de la casta, tiene miedo, por los cucas tienen miedo, quizás el término casta está un poco desdibujado por estos días. O más difícil de defender, ¿no? En este instituyentes se empiezan a poner probablemente. Y sí. Decía, bueno, dale, vamos con un audio. Vamos con, les decía, la preocupación del gobierno por estas horas pasa por la posibilidad
bastante verosímil de la difusión de nuevos audios. Durante el fin de semana se conoció uno nuevo de Españolo. Una segunda tanda, Guada, que ahora vamos a compartir. Pero ya sería una charla o un audio de WhatsApp, ¿no? En realidad pareciera ser una charla, una conversación grabada telefónicamente cuando se graba en altavoz el teléfono. Claro. Ya no distinto, forma parte ¿no? de aquella conversación con un tercero que nunca supimos quién es, versiones por doquier respecto a quién era el interlocutor de Españolo en esa conversación, en lo que parecía ser un lugar público. Bueno, en este caso una conversación telefónica donde empieza a mencionar a algunos otros ministros y cuentan que esto está siendo dosificado de alguna manera en la forma en la que termina apareciendo. De acá al 7. A ver, escuchemos. No, pero igual Sandra a mí me hizo una jugada, viste, medio, me dejó puesto con Karina y con Lule. Cuando yo hablé con ella fue y habló con Javier, me dejó puesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. No, esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. Medio pelotuda. Ya, la mina ya se la re pelotuda, ¿me entendés? Javier desentendido de todo. Bueno, está tirando para todos lados. Está hablando presuntamente de Sandra Petovelo, ¿no? Sí. Y que tiene que ver cuando la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, pasó de la órbita de presidencia a el Ministerio de Salud. Claro, tuvo jefatura de gabinete al inicio de la gestión, ahí sale Milei, acompañado por la cápsula de seguridad. Apenas asumió el gobierno, pasa a la órbita de la jefatura de gabinete de ministro, la ANDIS, todavía con Pose. Cuando se va a Pose y se reestructura buena parte de todo lo que tenía debajo suyo en el organigrama del Estado, pasó al Ministerio de Salud. Perdón, coincidimos que los audios no tienen ningún tipo de validez, ¿no? Más allá, lo digo con absoluta objetividad. Judicialmente. Objetividad profesional. Esto igual, de todas formas, no parece comprometedor. No hay que esperar la pericia de la justicia para saber si es real o no. No. Lo compromete en la interna, en todo caso. El fiscal ¿no? se basa en eso para pedir otras medidas, obviamente para hacerse de otras pruebas. Pero esa prueba, como este audio que acaban de Sí, porque son fragmentos de conversaciones que hay que poner también vos de alguna manera, No, más allá de la avalás. ilegalidad o no, digo, como... Estoy diciendo nada más que esto objetivamente no es válida la prueba. No, además, estamos de acuerdo que los audios están editados. Están editados. Por el hecho de que no aparece nunca el interlocutor. O sea, no escuchamos lo que pregunta aquello que responde Españolo. El tema no lo encargó un juez. Más allá de que estén Pero es un lugar editados público, o no. ahí hay miradas jurídicas. No, es que a ver, acá por eso, es importante destacar esto. Más allá de si los audios están editados o no, me parece que la discusión legal y jurídica va a pasar por si esos audios se obtuvieron a través de una escucha ilegal. Claro. Ahí está el tema. Bueno, si son grabaciones, es no es lo peor. mismo que una escucha Está ilegal. bien, eso es aún peor. Pero el impacto pero grabación en lugar político va público más allá de la puede ser. consecuencia No, judicial. Si hay algo ¿Por qué que una no importa grabación? acá es la justicia. Claro, Si hay algo que no exacto. importa en la justicia, lo único que se preguntarme juega algo? es el impacto de la opinión pública. Recordemos que el 33% de los argentinos cree que Cristina es inocente. El resto cree que es culpable. Ninguno leyó la causa, ni a nadie le Claro. interesa Exacto. leer Bueno, la pero causa. da igual. Ni Le es el pregunto algo a punto. Patricia. Es elijo creer o no, ¿no? Tal vez Patricia sepa, ¿por qué una grabación no tendría validez legal en la justicia? No. Lo que yo digo es que Sí, es una ese excusa. audio. El que es escuchamos recién. Obviamente, no, y el anterior también. Es un audio tomado aparentemente en una conversación privada. Vos decís público. Estaban en una conversación. En un una restaurante. cafetería. Bueno, eso no pero ahí tiene validez. Pero es una conversación Digo, privada con un jurídicamente. interlocutor que no existe. Bien, Aparente- más allá del tecnicismo y No, de lo lo que dije puede ser el objetivo. carril legal, acá la cuestión de fondo pasa por: ¿se desmanteló la estructura de corrupción de las droguerías o no se desmanteló? Entonces, si no se desmanteló, decirlo. ¿por qué? ¿no? Bueno, todo lo que hicieron Ratifico, corrupción es corrupción, caiga quien caiga. todo lo que Tiene ser. hicieron la familia que es dueña de la droguería en términos accionarios, tanto Emanuel Kovalikar la semana pasada como Jonathan demorándose, recién hoy apareciendo y entrando en el celular, por lo menos te habla de cierto grado de cuanto menos preocupación de parte de ellos mismos respecto a lo que puede haber en su teléfono. Dicho sea de paso, atención con este dato, porque no solamente le vendía al gobierno nacional, a Andis, por ejemplo, los medicamentos, sino también al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, si Y a pensamos... los gobiernos anteriores, es el principal proveedor del Estado. Es una droguería... Y otras provincias más también, Que tiene Sí, 97 años. Pero digo, además, o sea, si vamos a pensar que esta droguería actuaba
dando una especie de coima o de retornos. También podemos poner bajo la lupa qué pasa con los gobiernos provinciales. Ahí por bastante ejemplo, llamativo. Provincia de Buenos Aires facturó 23.000 millones de pesos. El informe que publica hoy el Diario de la Año. Nación en Nacho Grimaldi respecto a el aumento proporcional de los contratos de la Suiza Argentina Exacto. con este gobierno, 2.700%. 2024. 2.700% de aumento. Pero 3.000 millones a 110.000 millones de pesos para entender de lo que estamos hablando. Muy por arriba de cualquier índice de inflación. Muy cortito antes de ir con el jefe de seguridad que hoy fue indagado por la justicia. Acá el fiscal y el juez están analizando 42 fojas de pagos a esta droguería que se secuestraron el viernes pasado de Landís por casi 11.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que quieren verificar? Muy simple para que la gente lo entienda. Si hubo sobreprecios en esos contratos, porque ese poquito de más que te cobran después se podría transformar en la coima. Exacto, claro. Bueno, había habido una suerte de investigación sobre esto a fin de año, porque aparte recordemos que estos audios, el gobierno por lo menos tenía conocimiento, algunas fuentes dicen desde diciembre y lo aseguran por lo menos desde marzo, no hay dudas de que ya se conocía el tema. Bueno, claro, dos cuestiones. Primero, hoy como respuesta formal de Martín Menem y de Lule Menem en aquel tuit, de hecho, por cierto, entiendo que Martín Menem tenía previsto seguir dando entrevistas y se canceló aquella nota que tenía pautadas. La respuesta de Menem es, esto es una operación kirchnerista por el timing, algo que apareció durante el fin de semana respecto a esta idea de el audio. Por supuesto, alguien guardó un audio durante un año. Está claro. Ahora, eso no exculpa ni exime a nadie de nada, porque se conocen las cosas cuando se conocen. A ver, Exacto. La Que fiesta hubo- de Olivos es un caso que hubo oportunismo político, no hay duda por la fecha, pero por supuesto una cosa no quita la otra Si los de audios, ser ciertos. Guada, son de octubre, pero mañana abren el celular de Españolo y encuentran la conversación con Karina, bueno, nada, a ver, lo importante es lo que se encontró en el celular, no importa si el audio tiene un año, 2, 15 Una años. cosa más respecto a lo que hoy era, tímidamente hablando hacia adentro de la Libertad Avanza, una explicación de los Menem, y entiendo que por eso se demoraron en salir primero y terminan saliendo. Tenían entendido, es algo que estaba previsto, que el juez Casarello, quien lleva adelante la investigación, iba a viajar a Europa por una conferencia que tenía pautada, creo que en Italia, y a partir de eso estaban, por lo menos haciendo circular hacia dentro de la Libertad Avanza. Tampoco hay en la causa que el juez está yendo de viaje. Bueno, finalmente Casarello suspendió el viaje, se queda en la Argentina. Y esto no fue quizás la mejor noticia para los involucrados. Ahí está saliendo José Luis Espert. Bueno, en este acto que fue formalmente, en donde, por lo menos en forma elíptica, el presidente se refirió un poco a este tema, pero, como les digo, en forma totalmente indirecta. Novedades en la causa española, porque hay mucho ocurriendo minuto a minuto. Mira qué buena cara, Antonio. El Campana indignado. El Campana indignado es el guardia de seguridad de Nordelta que aparentemente, según por lo menos lo está evaluando la justicia, le avisó a los empresarios sospechados de que estaba entrando la policía, ¿es así? Claro, a ver, de quien estamos hablando es de Ariel de Vicentis, que es el jefe de seguridad de todo el complejo de Nordelta, en donde vive la familia Kovalipker. Bueno, ¿qué es lo que cree la justicia? Que el viernes pasado, cuando la policía de la ciudad llega al country, por supuesto a allanar y a buscar el celular de estos dos empresarios involucrados en este caso, este hombre de Vicentis se comunica con la casa y les avisa, por supuesto, de antemano que iban a realizar un procedimiento, de alguna manera para que ellos puedan ganar tiempo para que se puedan escapar. De hecho, a ver, acá hay dos datos. Primero, uno de los jóvenes se escapó, que es quien hoy finalmente se presentó en la justicia y entregó su celular. Y el otro, llamativamente, Emanuel Kovalipker, estaba preparando su auto con dinero. Recuerden ustedes que le encontraron sobres con una cantidad muy importante de dólares y 7 millones de pesos. Bueno, a ver. 266.000 dólares, ¿no? O sea, una parte junta y una parte repartida en sobres. Una parte en el auto, en sobres, que además estaban numerados, algo que llamó poderosamente algo así como la nombre atención. y número tenían los sobres. Nombre ¿no? y número, pero no, a ver, no estaba nombre, también... perdón, letra y número. Letra y número, Letra y eso, número. no estaba tan bien identificado, pero bueno, un dato que llama la atención, estaba todo muy bien ordenadito dentro del auto y otra parte la encontraron dentro de la casa. Bueno, atención a este dato que les traigo, porque iba a decir, es divertido.
El fiscal Franco Picardi tiene en la mira a este hombre de seguridad de Vicenti desde hace meses. ¿Sabes por qué, Guada? Porque está convencido de que este mismo hombre le avisó a Pichirilo cuando estaban por entrar al country. ¿Es un campana serial, podríamos decir? Él está convencido de que le había avisado, que por eso salió a correr. El servicio al mejor postor en Nordelta. Se lo encontró Mercedes Ninzi hoy cuando, fue a prestar declaración. Claro, a ver. ¿Usted le avisó a los Kovalinker que iba a haber un allanamiento? ¿Le avisó a los Kovalinker porque lo acusa el juez de encubrimiento? ¿Qué nos puede decir? ¿Usted avisó o no? Porque sabe que un allanamiento no va a decir nada ahora, así que no insistan. Ajá. No, porque ya... Tiene que declarar, así que una vez que declare, después... ¿Va a entregar su teléfono? Sí, por supuesto. Ajá. Por supuesto. Ah, bueno. Listo. Pero, ¿va a declarar? ¿Va a hablar con el juez? ¿Va a entregar un escrito o qué es lo que va a hacer? Va a declarar. Ah, va a declarar, ajá. Bueno, como decía Bruno, aparentemente no es la primera vez en que este guardia de seguridad habría prestado este servicio de campana, de avisarle a los sospechosos, o por lo menos a los que la policía va a allanar o a detener, avisarles antes. Ahí lo estamos viendo a José Luis Espert, candidato en la provincia de Buenos Aires. A ver si dice algo de... Cercano a Españolo es uno de los datos del día. Sí. Bueno, parece que sí. Bueno, no quiso hacer declaraciones, ¿no? Sin dar declaraciones Otro del más tema. que no habla. Habló, dio su discurso sobre el escenario, pero no está dando declaraciones. Mezclamos las campañas, Guada, pero separamos los temas, ¿no? Los temas de ataque y los temas de defensa en ámbitos completamente distintos. Antes de escuchar a Mercedes Ninzi, que nos trae el dato de Pichirilo, a mí me dicen que De Vicenti se presentó, por supuesto, declaró durante muchas horas. Lo que pasa es que como hay secreto de sumario, los detalles de esa declaración no se conocen. Tengo entendido que negó haberles avisado a Kovalinker del procedimiento que se estaba por realizar, pero sí entregó su celular. Así que vamos a ver qué hay ahí. ¿Con clave o sin clave? No, tengo entendido que con la clave. Con la clave. Con la clave. Bien, la tenemos entonces a Mercedes Ninzi. Bueno, el antecedente que sorprendió hoy, el antecedente de Pichirilo. Todo tiene que ver con todo, mira. Lo que pasa es que de Vicenti no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que le avisa a los que viven en Nordelta que los van a allanar. Imagínate todos los días un allanamiento en Nordelta. Pero bueno, ya están reacostumbrados. Y pasó con Pichirilo también, ojo. Bueno, claro, ahí está el antecedente. En la causa de Pichirilo, del ex marido de la Sirio, acuérdense que el fiscal Franco Picardi era el fiscal y Casanelo era el juez. Correcto. Hicieron lo mismo, le avisan a Pichirilo del allanamiento y Pichirilo se pone, hasta tiene tiempo de ponerse, de calzarse el traje de runner y sale corriendo y después pone la excusa que estaba haciendo gimnasia. Pero bueno, también había sido Ariel de Vicenti, entonces ya la verdad que lo tenían montado, no voy a decir dónde. Pero se entendió. Entonces esta vez no se la perdonan y pues supuestamente él habría hecho este encubrimiento. Bueno, todo tiene que ver con todo. Les decía, además, hoy estuvo también otro de los hermanos Kovalinker, otro de los empresarios dueños de esta droguería suizo-argentina, la droguería sospechada, que logró escaparse, o por lo menos logró no ser detectado por la policía. Recordemos que iba a ser solo un allanamiento y una entrega de todos los dispositivos electrónicos. No iba a ser una detención. En la reconstrucción originalmente fueron a buscar a Jonathan, al hermano que recién hoy aparece Kovalinker, y después, a partir de todo lo que parecía ser un intento de huida, Jonathan ya se había ido de parte de Manuel con una puerta a medio abrir en la casa, con un auto queriendo irse y que lo interviene en una de las calles internas del barrio la propia policía de la ciudad y demás, es que terminan reteniendo ese celular. No era quien había ido a buscar originalmente. Bueno, ahí estábamos viendo que hoy finalmente entregó el celular también. Lo entregó sin clave, ¿no? Lo entregó, a ver, según lo que yo pude reconstruir, lo entregó apagado, sin batería, bloqueado, y tengo entendido... Parece muy dispuesto a colaborar, con ¿no? dos cargados en una caja. Claro. Y tengo entendido es un celular de esos bien modernos. Sí, y de la marca, el último modelo de la manzanita, que sabemos que son casi inexpugnables si no se provee la clave. Hay mucho, iba a decir la marca 16 en esta historia. Claro, sí, es el último, el más moderno, así que más difícil todavía de poder entrar si no se colabora
con la entrega de la clave. Mientras tanto, quien todavía no habló en esta historia es el que se escucha hablar mucho en los audios, que es Españolo, ¿no? Diego Españolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, por ahora se mantiene en silencio, Bruno. Sí, bueno, a ver, por supuesto. Recordemos esto, se lo contamos a la gente, él ni siquiera está imputado en esta causa. Claro. ¿Sí? Ni siquiera está imputado. No hay ningún imputado porque ahora lo que se está haciendo es buscar estos elementos de prueba, los teléfonos, las computadoras, los celulares, para ver si efectivamente existieran esas conversaciones, estos supuestos pedidos de coima. Claro, con el tiempo tal vez la situación legal, judicial de Españolo, del ex titular de Andy, se pueda llegar a complicar y tal vez en ese momento sí hable. Pero mientras tanto, guarda silencio a la espera de ver cuáles son las novedades en la causa y en la justicia. Y sobre todo porque nadie puede asegurar de que no se vayan, y de hecho todo indica que se van a seguir filtrando audios, entonces va a primar la cautela, ¿no? Obviamente. Lo que sí, Guada, está claro, lo hablábamos el viernes pasado, está la posibilidad, a ver, no es una posibilidad que él haya propuesto, que su entorno lo diga, pero sí sabemos que en este caso Españolo ocupa el lugar de personaje central. Es quien de alguna manera habla con la otra persona en esa conversación y describe todo el esquema de corrupción. Bueno, ¿qué podría pasar eventualmente en un futuro? ¿No? El esquema de criticando, corrupción. Diciendo, bueno, yo le avisé a Javier, claro, el 3% para Karina, todo lo que ya conocimos y vimos en estas últimas horas. Bueno, ¿qué podría pasar tal vez en un futuro? Vos me preguntabas, Guada, respecto de qué podría hacer y qué podría decir este hombre. Bueno, está la posibilidad de que él se convierta en un imputado colaborador. Sí, es decir, una persona que le ofrezca a la justicia, que lo seduzca, aportando datos, aportando documentación, describiendo cómo fueron los mecanismos. Esa va a ser la única manera a través de la cual él podría llegar a mejorar su situación legal. Hoy, Bruno, el juez Casanelo ordenó bloquear las cajas. Las cajas de seguridad, tanto de Españolo como de Garbellini y de los Kovalipker. Y de los Kovalipker. Claro, que no es lo mismo que inhibición de los bienes. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dijo el juez? Esto lo aporto porque es un dato interesante. Lo que un poco él le cuenta a su entorno es: a mí no me va a pasar lo mismo que en la causa Libra, que es que Novelli fue y vació todo de las cajas de seguridad. Entonces, de alguna manera, él resguarda esa prueba, le impide a los Kovalipker, a los empresarios, a Españolo y a Garbellini ir hasta las cajas de seguridad para que puedan ir a buscar, por ejemplo, documentos. Bien, Patricia, ¿cuál es tu visión sobre esto? Una cosa que me parece fundamental también es recordar que, más allá de que esto es sumamente grave e importante, por supuesto, no nos olvidemos de hablar de García Furfaro. No, por supuesto. Teníamos preparado, obviamente, las novedades. Que esto es la coyuntura. El acto 100 muertos. El programa. Y este señor de verdulero pasó a casi narcotraficante, multimillonario. Bueno, y pero todo tiene que ver con todo, ¿no? Miró en todos esos años. Exacto. No vieron nada. Y tiene que ver también con el tema de la droguería y esta relación endogámica entre la política y la industria farmacéutica, ¿no? Que no viene también de ahora, sí. Bueno, Diana, a mí me parece que ya nos quedamos sin tiempo. Sí, que la corrupción, el antídoto contra la corrupción o cómo la solucionamos no es cambiando personas, es cambiando los procesos y es cambiando las instituciones que sean más transparentes. Y acá quiero resaltar parte del trabajo de Sturzenegger de haber quitado un montón de burocracia y todas esas instancias en donde una persona puede, digamos, quedarse con cosas. Bueno, tiene que ir más a fondo, diríamos, ¿no? Sí, y no solo achicar el Estado, sino también hacerlo más transparente, ¿no? Los procesos, la transparencia y las instituciones, en las que la justicia también es una parte fundamental. Y en cuanto a la parte económica, que es el otro gran flagelo de la Argentina, tenemos que cambiar las ideas falladas y esas ideas que viene pregonando este gobierno, que tienen que ver con bajar la inflación, con eliminar el déficit. Esas tienen que integrarnos al mundo. Tampoco se puede dar marcha atrás, ni con eso, ni con la transparencia y la simplificación de procesos en el Estado. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Las libero a las invitadas. Gracias, Patricia. Gracias, Diana. Ustedes no se me muevan de acá, ni Jacobe, ni Bruno, ni Manu, porque hay muchísimo para analizar. Nos quedó más de medio programa afuera, pero ahora en el pase vamos a estar analizando las últimas novedades de este caso que le representa un gran dolor de cabeza para el gobierno en plena campaña electoral. Ya venimos.